¿Por qué al bautizarse una persona, o por qué se debe bautizar una persona? Y también cuando se bautiza una persona, se mienta en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En esa lección del día miércoles vamos a descubrir el por qué y por qué debemos seguir ese ejemplo de bautizarnos. Estamos aquí desde las islas de San Andrés compartiendo con ustedes este mensaje de esperanza. Bienvenidos a la lección del miércoles que tiene como título El bautizo de Jesús. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 13. Aconteció que en aquellos días Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse el cielo, y el Espíritu con forma de paloma se descendió sobre él, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches, y fue tentado por Satanás. ¿Por qué debemos bautizarnos? Primero, porque Cristo vino a darnos ejemplo a nosotros cómo hacer o cómo vivir la vida cristiana, o cómo hacer parte de sus filas, de ser discípulo de Cristo. Segundo, cuando bautizaron a Jesús, hubieron tres personajes también. Primero, fue bautizado por Juan. Juan fue el instrumento que Dios usó para bautizar a su hijo. Y al bautizarlo, vino el Espíritu Santo y también estaba Dios. Porque dijo: Este es mi Hijo amado, el cual me complazco. ¿Sí? Ahí Dios estaba involucrado también. Y entonces el Espíritu Santo descendió de forma de paloma y estuvo en Jesús. Entonces, ¿por qué es tan importante bautizarnos? Cuando usted y yo nos bautizamos, decidimos que el Espíritu Santo more en nuestra vida, que Dios more en nuestra vida, que Jesús more con nosotros, y aceptamos la muerte de Jesús, aceptamos a Jesús, aceptamos a Dios y aceptamos al Espíritu Santo. Pero debemos hacerlo de todo corazón. Luego, para empezar ese ministerio, Jesús llegó con todo. Listo, va a empezar un ministerio y debía hacerlo correctamente. ¿Por qué una persona cuando llega a la iglesia y quiere ser parte de la iglesia, miembro de la iglesia, no solo ser miembro de la iglesia, sino pertenecer en el libro, estar escrito en el libro de la vida? Necesitamos aceptar a Cristo Jesús, aceptar a Dios, aceptar al Espíritu Santo por medio del bautismo. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesús le dijo: Pedro, es necesario que yo te lave los pies? Y Pedro le dijo: Señor, no, ¿cómo así que tú me vas a lavar los pies a mí? Siendo tú nuestro rey, nosotros tus discípulos, no me vas a lavar los pies. Y el Señor Jesús le dijo: Mira, Pedro, si yo no te lavo los pies ahora, aquí, no tendrás parte conmigo en el reino. En pocas palabras, mi apreciado, necesitamos ser bautizados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo a través de las aguas bautismales, a través de sumergirnos en un río, en un lago, en una alberca. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Jesús, ¿en qué edad lo hizo? ¿Cuando tenía 5 años? No, Jesús lo hizo cuando ya estaba adulto. No cuando un niño no tiene uso de razón. No, cuando él decida aceptarlo por su propia voluntad, no una imposición, sino que él le abra la puerta de su corazón a él. Y apreciado, Jesús empezó ese ministerio, pero empezó el ministerio con todo, con el Espíritu Santo y con la aprobación de Dios.
y fue al desierto. Y en el desierto fue tentado por Satanás. Pero Dios estaba con él, pero el Espíritu Santo estaba con él. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos ser bautizados en agua para recibir también el Espíritu Santo. Pedro le dijo, Señor, entonces si no, por favor, lávame todo mi cuerpo, no solo me lavan mis pies, también lávame mi cabeza y todo. Necesitamos decirle, Señor, lávame, límpiame, purifícame, quiero bautizarme. Si hoy no te has bautizado, si hoy estás en la iglesia de visita, de amigos, te gusta la iglesia, pero no has tomado la decisión de bautizarnos, es muy importante el bautizo, porque Cristo lo hizo y nos dio ese ejemplo maravilloso de bautizarnos. Recuerda que el bautismo nos da la oportunidad de pertenecer a las filas y estar escrito en el libro de la vida. Jesús lo hizo, Jesús nos mostró cómo hacerlo y es importante que tú y yo lo hagamos de la misma manera. Vamos a orar. Cariñoso Dios, te pedimos tu dirección, te pedimos que nos guíes en este día, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros y que podamos tomar la decisión de entregar tu vida, de entregar nuestras vidas a ti, porque tú, Señor, eres el único que nos salvas. Bendícenos en este día, en Jesús. Amén. Recuerda, en ese Dios que tú crees, es el Dios que hace posible lo imposible. Bendiciones.